Vamos a bajar la resistencia y a ver si arranca. Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un video para enseñarles cómo usar un transistor. Vamos a usar este tipo. Los transistores vienen en muchas formas. Esta es una de las más comunes y baratas. Tiene 3 patitas. Los datos de un transistor son casi infinitos. Por ahora lo único que nos va a importar es que este es NPN. Esa P en el medio es importante y ya lo vamos a ver. Empecemos, bueno, esta va a ser nuestra fuente de 12 voltios. Vamos a medirla para que vean que no les miento. 12 voltios. Vamos a empezar, esto lo voy a alejar, ya vimos que es la fuente de 12 voltios. Lo primero que vamos a ver es el circuito sin el transistor. Vamos a probar este motor. Como carga puede ser un motor, puede ser un foco, cualquier cosa. En este caso vamos a hacer un motor. Conectamos el positivo y cuando conectamos el negativo va a andar. Hasta acá se entiende perfecto. Espero que se entienda perfecto. Ahora, ¿dónde ponemos el transistor? El transistor, como es un NPN, va a ir acá, en el negativo. Va a cortar el negativo. Miren, le voy a traer un transistor que nunca han visto. Tranquilo, tranquilo. Es para explicar el concepto de transistor. El transistor, vieron que tiene 3 patas. 1, 2, 3 patas. Vamos a suponer que esto es como una manguera por donde pasan los electrones. Este lado de la manguera le vamos a llamar emisor. Y el emisor siempre va a negativo. El emisor siempre va a negativo. A esta otra patita le vamos a decir colector. El colector siempre va a la carga. En este caso al motor. Entonces la corriente viene por acá, pasa por el motor, viene por acá y quiere volver a la fuente. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos esto acá que la muerde. Esto está mordido bien apretado. ¿Qué quiere decir? Que como está bien apretado, no va a pasar ningún electrón por ahí. Ese es el estado normal del transistor NPN. Con esto cerrado. Esto está bien apretado. Ahora, ¿cómo lo abrimos? ¿Cómo abrimos un poquito esto para que empiecen a pasar electrones? Dándole un poco de corriente a este. O sea, si nosotros agarramos un cable del positivo y tocamos esto acá, esto se va a empezar a abrir. Se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir. Y va a empezar a dejar que pasen los electrones. Cuando soltamos esto, esto se vuelve a cerrar. Porque su estado normal es cerrado, apretado. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros vamos directo del positivo directo a esto, lo que vamos a hacer no es solo que se abra un poco. Le vamos a mandar electrones prácticamente infinitos, porque es un cortocircuito el que estamos haciendo. Y esto, en vez de abrirse un poquito, se va a abrir con todo y se va a terminar rompiendo. Directamente se rompe, se desarma todo. No sirve más. Entonces no podemos conectarlo directamente. Lo que hay que poner en el medio, entre el positivo y esto, es una resistencia para limitar un poco los electrones que pasan. Después vamos a ver el cálculo. Bueno, entonces espero que quede claro. La corriente viene por este cable, pasa por el motor y cuando quiere volver a la fuente, está cortada por el transistor. Para que el transistor deje pasar corriente, tenemos que mandarle una señal positiva que va a dejar que esto se abra un poquito y que empiece a pasar corriente. Si le mandamos la corriente justa, esto se va a abrir hasta que deje pasar corrientes y nada más. Si le mandamos de más corriente, esto se va a abrir demasiado y se va a romper directamente. Y si le mandamos poquitita corriente, cosa que se abra un poquitito, va a dejar pasar un poquitito de electrones por acá. Bien, espero que se entienda cómo funciona. Ves que tiene 3 patas. El emisor que va a cero, el colector que va a la carga y la base que es la que recibe la señal para dejar pasar o no corriente por esta manguera, digamos. Ahora vamos al real. Bueno, como vieron, este es el real, pero para que sea un poco más cómodo, lo puse así acá, para alargarle las patitas nada más. Vamos a conectarlo. Para saber
cuál es el colector, el emisor. Eso lo tienen que ver en la hoja de datos por internet. Buscan el transistor que ustedes tienen en la mano, buscan ese transistor, la hoja de datos, y en la hoja de datos le va a decir qué patita es cada una. En este caso el emisor es este, el emisor va a la fuente. El colector es este va al motorcito. ¿Ven que no prendió? Eso porque la pinza está cerrada. Este está cerrado. Tenemos que mandarle señal para que abra. Pero se acuerdan que si nosotros mandamos acá, se va a abrir demasiado y se va a romper. El motorcito va a prender, pero se termina rompiendo esto. No podemos conectar su base directamente al positivo. Tenemos que poner una resistencia. Este transistor nos dice que la corriente máxima de su base es de 50 mA. Y para saber cuál es la resistencia que tenemos que usar, para que deje pasar solamente 50 mA por acá, usamos la fórmula. Voltaje, que sabemos que es 12 porque ya lo medimos, dividido el amperaje, que es, si lo pasamos a amperios, sería 0.050. Si hacemos esa cuenta nos da 240. Eso quiere decir que acá tenemos que poner una resistencia de 240 ohms. Yo lo más cercano que conseguí, que tengo acá, es 220. Nos va a servir también. Así que vamos a hacer eso y vamos a ver si prende. A ver si prende. Perfecto. Prendió y eso no se rompió. Ahí podemos ver cómo estaba antes. Acá venía la manguera y este del medio sería la Stilson. Ahora, lo que podemos hacer, ¿se acuerdan que podíamos abrir solamente un poquitito la pinza para que deje pasar solo un poco de electrones por acá? Eso lo vamos a lograr con un potenciómetro. Después de la resistencia vamos a poner un potenciómetro para que como mínimo siempre tenga esta resistencia y que le podamos agregar resistencia con esto. Ahí no prendió porque acá hay muchísima resistencia y no deja pasar casi ningún electrón, entonces no estamos activando la base. Vamos a bajar la resistencia y a ver si arranca. Ahí empezó a arrancar. Si lo pongo al mínimo, hay tanta resistencia que no pasa casi ningún electrón y no se logra abrir ni siquiera un poquito la pinza. Cuando nosotros bajamos la resistencia, empiezan a pasar electrones y la pinza se empieza a abrir y deja pasar mucho más electrones por su colector emisor. Recuerden que este es el colector, este es el emisor y esta es la base. Ahí empezamos a bajar la resistencia. Bueno, ahí para que vean mejor el circuito. Viene la corriente, pasa por el motor y cuando quiere volver se encuentra cortada por el transistor. Y el transistor se activa por medio de su base. Mientras más electrones le mandemos a la base, más electrones va a dejar pasar por su colector emisor. Siempre recuerden que tiene que haber resistencias acá, porque si lo conectan directamente, esto se quema. Listo, pierden el transistor. Este transistor es de la familia BJT del tipo NPN. El modelo es el C1815. Su voltaje máximo de base es de 50 mA, que por eso sacamos la cuenta para esta resistencia fija. La corriente máxima de colector, o sea, la que viene por acá, colector emisor, es de 150 mA. Y su ganancia, que bueno, esto es importante, la ganancia es por cada electrón que nosotros mandamos a su base, cuántos electrones va a dejar pasar por su colector. Digamos, un ejemplo, cuando dejemos pasar un electrón
un electrón en su base, va a dejar pasar 10 electrones en su colector. Si dejamos pasar 3 electrones por su base, va a dejar pasar 30 electrones por su colector. En este caso, en su hoja de datos dice que es una ganancia de entre 25 y 70. Incluso el mismo transistor con diferentes temperaturas tiene diferentes ganancias. Así que esos números son estimativos. Por eso no hicimos cálculo de esas cosas, lo hicimos acá directamente en la práctica. La información de una hoja de datos de un transistor es casi infinita, no podemos ver todas las cosas. Pero para empezar, eso es lo más importante. ¿Cuál es el máximo que soporta su base para que no lo rompan? ¿Cuál es el máximo que soporta su colector emisor para que tampoco lo rompan? Y obviamente, aunque su ganancia sea de 10 o de 100, si ustedes dejan pasar 1 ampere por acá, suponiendo que el transistor lo resiste, dejan pasar 1 ampere por acá, no van a pasar 100 ampere por acá, si su fuente no lo puede suministrar. Por su colector emisor, cuando esté del todo abierto, como mucho va a pasar el amperaje que suministre su fuente. No importa que la ganancia diga que es por 1000, acá ponen 1 ampere, no van a pasar 1000 ampere por acá porque su fuente no lo va a suministrar. Espero que hayan entendido, que haya sido una explicación bien simple, que pongan en práctica lo aprendido y que experimenten con varios tipos de transistores. Nos vemos en el próximo video.